Carlos Caballero Argáez y Miguel Urrutia Montoya. Historia del sector financiero colombiano en el siglo XX. Ensayos sobre su desarrollo y crisis. Presentación. El sector financiero colombiano ha sido protagonista principal de la vida económica y social del país. Las instituciones bancarias han acompañado las decisiones de inversión y de gasto de empresarios y hogares, financiando el progreso económico alcanzado por Colombia a lo largo del siglo XX. La razón de ser de la banca, intermediar recursos financieros para su uso más productivo por parte de los diferentes sectores, se ha venido adelantando de manera cada vez más eficiente y profunda. La globalización y tratados de libre comercio plantean nuevos retos y oportunidades para la economía colombiana, que por fortuna cuenta con un sistema financiero consolidado en su estructura y saludable en sus principales indicadores. Uno de los grandes desafíos que tiene el país es el de mejorar el acceso de la población a los servicios financieros. La industria bancaria está comprometida con esta iniciativa gubernamental que sin duda incrementará la calidad de vida de la población. Este año la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras cumple 70 años de existencia. Desde su creación ha promovido iniciativas encaminadas a mejorar el funcionamiento del sector financiero en todos sus ámbitos de operación. Ha impulsado la difusión de estudios académicos que contribuyan al entendimiento de los principales temas que inciden en la labor de intermediación en nuestro país y ha trabajado por encontrar los mejores caminos para vincular a más personas y empresas al circuito financiero formal. Dentro de sus labores más destacadas, la Asobancaria ha promovido la realización de estudios sobre el sistema financiero y los impactos de su actividad en la economía. Como parte de su labor gremial, ha venido recopilando información muy valiosa sobre el desempeño de la banca desde 1924, fecha desde la que es posible contar con cifras contables y financieras. Consciente de la importancia que reviste el análisis económico histórico, la asociación solicitó a Fedesarrollo la elaboración de 2 ensayos que recogieron de manera novedosa la historia del sistema financiero desde 1924. Esta tarea fue encomendada a 2 prestigiosos economistas conocedores de la evolución histórica de este, no solo debido a sus reconocidas capacidades académicas, sino también porque fueron protagonistas principales en muchos de los hechos que marcaron el rumbo de la banca en el siglo XX. Los ensayos que forman parte de este libro, escritos por Carlos Caballero Argáez y Miguel Urrutia Montoya, recogen de manera magistral 2 de los temas más relevantes de análisis para el sector. El primero, sobre su evolución desde 1924, define con precisión los principales hechos que marcaron el rumbo de variables clave como el crédito bancario, la profundización financiera y la rentabilidad de la industria financiera. De allí se puede concluir que la situación del sistema financiero refleja bastante bien el impacto económico de sucesos acaecidos en el siglo XX, relacionados con los flujos de capitales externos, las bonanzas de exportaciones, el manejo cambiario y monetario, la intervención directa del Estado en la actividad bancaria y la creación de un complejo sistema de instrumentos e instituciones encaminadas a fomentar el desarrollo de sectores particulares. En el segundo ensayo, los autores se refieren a las 4 crisis financieras del siglo XX. Cada una de ellas registra las particularidades propias del entorno económico de la época y las medidas y capacidad del Estado para superarlas. Estudiar la dinámica del desarrollo financiero de los últimos 70 años, interrumpido por causa de las crisis que tuvieron elevados costos sociales y económicos, es sin duda un gran aporte a la comprensión de la realidad actual. Este libro es una contribución invaluable al entendimiento de la evolución del sector financiero en Colombia y un punto de referencia obligado para estudiantes, analistas y hacedores de políticas públicas. Paradójicamente, como lo afirmó Hyman Minsky en sus estudios sobre las crisis financieras, las economías de mercado tienen una tendencia ineludible hacia la inestabilidad. Sin embargo, los costos económicos y sociales de las crisis son tan elevados que los actores económicos públicos y privados deben tratar de evitarlas a toda costa. Esa es, sin duda, una de las principales enseñanzas que nos dejan los ensayos de Urrutia y Caballero. Patricia Cárdenas Santamaría, presidenta de Asobancaria. Introducción. Con motivo de la celebración de los 60 años de la Asociación Bancaria de Colombia durante el año 2006, la entidad quiso revisar los aspectos sobresalientes de la evolución del sistema financiero colombiano a lo largo del siglo XX.
Para tal efecto, la asociación nos contrató y nos dejó en entera libertad para escoger los temas alrededor de los cuales quisiéramos escribir unos ensayos que contribuyeran a descifrar la historia del sistema en este periodo. Contábamos para ello con un activo muy valioso, la información acumulada por la asociación sobre las cuentas de los balances de los bancos a partir de 1924. El siguiente, a la creación del Banco de la República y la Superintendencia Bancaria, y hasta nuestros días. Información que, con el paso del tiempo, se ha venido refinando. Desde 1974 es mucho más completa y puede discriminarse para los diferentes intermediarios financieros y no exclusivamente para los bancos. Tal vez por lo reciente de la crisis financiera del final del siglo y la preocupación compartida por los autores sobre la necesidad de lograr un mayor nivel de desarrollo financiero para, a su vez, obtener ritmos de crecimiento económico más elevados y mejores condiciones de bienestar de la totalidad de la población, decidimos que era necesario, en primer lugar, analizar las causas por las cuales el desarrollo financiero en Colombia ha sido precario, sobre todo si se compara con el de los países de Asia del Este y del Pacífico. Y en segundo lugar, el impacto de las crisis económicas sobre la marcha de las entidades financieras. Por esta razón, los dos ensayos de este volumen se refieren uno al desarrollo financiero y su vinculación con el desarrollo económico en Colombia y el otro a describir las crisis financieras del siglo XX. Una conclusión del primero es que la profundización financiera ha estado estrechamente relacionada con periodos de ingreso de crédito y capital extranjero, pero que esas bonanzas de crédito externo no duran. Al terminarse entonces, no solo cae también el crédito doméstico, sino que en 3 ocasiones se presentó una crisis del sector financiero. Episodios que no solo destruyen intermediarios financieros, sino que aquellos que sobreviven frenan el crédito durante varios años. En el segundo se analizan en detalle los antecedentes, la magnitud y las consecuencias de 4 crisis financieras del siglo XX, la de los 30, la de los 50, la de los 80 y la de fines del siglo, sobre la evolución de la economía y la supervivencia de las mismas entidades financieras. Su conclusión fundamental es que las crisis financieras son episodios muy costosos para la economía, para la sociedad y para el sector financiero. Es posible que estas conclusiones resulten evidentes para muchos lectores, sin embargo, es importante que perduren en la memoria colectiva de los colombianos para evitar el estallido de crisis financieras en el futuro. La responsabilidad de los gobiernos y las autoridades económicas en esta materia es muy grande, por cuanto, como queda claro en los dos ensayos, las crisis no solamente retrasan la profundización financiera y el desarrollo económico, sino que traen consigo la ampliación de la pobreza. Ojalá suceda, entonces, con la conducción de la economía y del sector financiero en el siglo XXI, lo que ocurrió en Colombia con la inflación en el siglo XX. Si algo permitió que el país no experimentara situaciones de hiperinflación, como sí pasó en casi todos los países de la región, fue el hecho de que con posteridad a la Guerra de los 1000 días, en el tránsito del siglo XIX al XX, el recuerdo de los estragos causados por la hiperinflación, consecuencia a su turno del desorden causado por la guerra, se grabó en la memoria de las gentes y de los dirigentes. De ahí el apoyo político para un manejo ortodoxo y cuidadoso de la moneda, característica de la política monetaria colombiana durante el siglo XX. Esta debería ser la lección de estos ensayos para las autoridades económicas colombianas del futuro. Carlos Caballero Argáez y Miguel Urrutia Montoya, Bogotá, marzo de 2006. Primera parte. Desarrollo financiero y desarrollo económico en Colombia. Introducción. En los últimos años se ha producido toda una literatura académica que vincula el desarrollo financiero con el crecimiento económico. Hay evidencia de que el desarrollo financiero puede ser un determinante del crecimiento. En ese caso se justificaría seguir políticas que promuevan dicho desarrollo. La literatura ha identificado la relación entre el crédito financiero y el PIB como el mejor indicador de desarrollo financiero. Levine, 1998. Considera que el crédito al sector privado es un indicador que tiene ciertas ventajas. En este ensayo también se utiliza el dato de crédito total sobre PIB como indicador de desarrollo financiero. A continuación se reseñan algunas de las razones teóricas para considerar que el desarrollo financiero es uno de los determinantes del crecimiento y la evidencia empírica que se ha encontrado sobre esta hipótesis. La teoría postula que la importancia del sector financiero consiste en la posibilidad que éste tiene de recolectar el ahorro de la sociedad y distribuirlo a las personas y empresas que necesitan capital para sus actividades económicas.
Un sector financiero eficiente y competitivo tenderá a distribuir los recursos de ahorro hacia sus usos más productivos. De esta manera contribuye a la productividad de la economía. En una economía en desarrollo, la presencia de entidades financieras que hacen rentable el ahorro puede estimular esa variable al crear alternativas a formas más tradicionales y poco productivas de ahorro. Sin embargo, varios estudios, como el de Levine 1998, no han encontrado una correlación positiva clara entre profundización financiera y ahorro. Lo que sí ha detectado es una relación estadísticamente significativa entre profundización financiera y crecimiento económico futuro. María Angélica Arbeláez y Sandra Zuluaga, 2002. Reseñan esta literatura, pero puede ser útil aquí resumir las conclusiones de Levine, derivadas de estudios de corte transversal que utilizan una base de datos que cubre un buen número de países. Lo que hace el autor es incluir en ejercicios de corte transversal para una muestra grande de países el nivel de profundización financiera en 1976 como predictor de la tasa futura de crecimiento del PIB y de medidas de acumulación de capital y mejoras futuras en productividad, controlando por otras variables frecuentemente consideradas como determinantes del crecimiento. Estas últimas incluyen el nivel inicial de cobertura de la educación secundaria, la estabilidad política, la proporción del gasto público en el PIB y la inflación. El resultado es que la profundización financiera, definida como la liquidez del mercado de valores y la relación entre el crédito financiero al sector privado y el PIB conjuntamente, predicen el crecimiento económico en el largo plazo, la acumulación de capital futura y las mejoras en productividad. Es interesante que los estudios señalen que el crédito del sector financiero y la liquidez de las bolsas parecen ser fenómenos complementarios, que ambos están significativamente relacionados con el crecimiento, la acumulación de capital y las mejoras futuras en productividad. El trabajo también concluye que el canal de profundización financiera a crecimiento se da principalmente sobre la productividad, más que sobre la acumulación de capital. Es decir, el sector contribuye sobre todo al canalizar el ahorro hacia los usos más productivos. El desarrollo financiero también afecta el crecimiento al aumentar y hacer más barato el financiamiento de empresas que requieren capital externo a la firma para su expansión. Adicionalmente, puede jugar un papel particularmente benéfico al apoyar el surgimiento de nuevas empresas. Si estas firmas son una fuente importante de ideas e innovación, el efecto indirecto sobre los aumentos en productividad será importante. A nivel internacional, se ha visto que al aumentar la profundización bancaria tiende a crecer el financiamiento de la pequeña y mediana empresa, fenómeno que puede acelerar el crecimiento económico. Tal vez el trabajo más completo, utilizando una base de datos extensa para un gran número de países, 150, con el fin de hacer análisis de corte transversal, se presenta en Demirgut, Kunt y Levine 2001. En este volumen los autores concluyen: los investigadores han suministrado resultados adicionales sobre el nexo entre finanzas y crecimiento y han ofrecido una evaluación más audaz sobre la relación de causalidad de finanzas hacia el crecimiento. Estudios a nivel de firma, a nivel de industria y entre países sugieren todos que el nivel de desarrollo financiero ejerce un gran y positivo impacto sobre el crecimiento económico. Cuadro 1. El cuadro 1 muestra esa misma relación a nivel internacional, pero incluyendo el dato del desarrollo del mercado de capitales. Sistemáticamente, a mayor desarrollo financiero, mayor ingreso. El cuadro 2 muestra lo mismo, pero adicionalmente que América Latina tiene un desarrollo financiero atípicamente bajo, tanto en materia de crédito con relación al PIB como en desarrollo del mercado de valores. El desarrollo financiero en Colombia. La gráfica 2 muestra la profundización financiera en Colombia desde 1924, definida esta como la relación entre el crédito total de los intermediarios financieros dividido por el PIB. Las series de crédito son recopiladas por la Asociación Bancaria con base en los balances de los intermediarios enviados a la Superintendencia Bancaria. Los datos de PIB vienen de Greco 2002. La gráfica muestra una tendencia hacia una mayor profundización a través del tiempo,
pero con una serie de interrupciones que serán objeto de análisis más adelante. Pero lo más destacable es que en el 2004 la relación de cartera total sobre PIB fue bajísima. El cuadro 3 compara diferentes indicadores de profundización en Colombia y una pequeña muestra de países. El subdesarrollo del sector financiero en el país tiene muchas causas, pero el gráfico 2 insinúa una de ellas. Aunque ha habido un crecimiento claro en la profundización financiera en los últimos 80 años, de alrededor del 7% del PIB a cerca del 27%, el proceso ha tenido varias interrupciones de 1931 al 35, de 1956 al 59, de 1984 al 91 y 1998 al 2004. Hay una constante en cada uno de estos episodios, y es que en cada caso hubo una revisión en los flujos de capital. La gran prosperidad de los años 20 fue fruto de la indemnización por la pérdida de Panamá y los flujos de capital extranjero y préstamos que siguieron a la creación del Banco de la República. Alfonso López Pumarejo bautizó la época como de prosperidad al debe. Con la crisis de 1929 en los Estados Unidos, esos flujos se secaron, por lo cual el índice de profundización financiera cayó dramáticamente. Después de 1929 entraron en crisis los bancos comerciales y los hipotecarios al presentarse el que se denominó problema de los deudores. En 1956 al 59 también hubo una crisis de la deuda, en ese caso generada por los niveles de deuda comercial en que el país había incurrido en años de aceleración en las importaciones con una tasa de cambio sobrevaluada. El siguiente episodio de caída en la profundización fue la reversión en los flujos de capital generados por los petrodólares, fenómeno que culminó en la crisis de la deuda latinoamericana en los años 80. Finalmente, la reversión en los flujos de capital de fin de siglo, vinculada a la crisis financiera y económica en Asia y a la de Rusia, llevó a otra caída dramática en el índice de desarrollo financiero. La historia anterior permite una primera conclusión. La profundización financiera en Colombia ha estado estrechamente relacionada con periodos de ingreso de crédito y capital extranjero, pero esas bonanzas de crédito externo no duran. Al terminarse, no solo cae también el crédito doméstico, sino que en 3 ocasiones se presentó una crisis del sector financiero. Estos episodios no solo destruyen intermediarios financieros, sino que aquellos que sobreviven frenan el crédito durante varios años. Aquí se ha analizado la coincidencia de las reversiones en el desarrollo financiero con las reversiones en el flujo de capital, el flujo de crédito externo. Villar 2005 analiza en mayor detalle este fenómeno para el último cuarto del siglo XX y encuentra que empíricamente la reversión en los flujos de capital externo reduce el crédito doméstico, y además que hay una relación procíclica entre crédito externo y crédito interno y total. Esto confirma lo ya dicho en el sentido de que las disminuciones en la profundización se han debido históricamente a periodos de reversión en los flujos de capital. La gráfica 3 muestra la correlación entre crédito externo, tanto el otorgado directamente a las empresas como el intermediado por el sistema financiero. También se incluye el endeudamiento total del sector privado. En resumen, las reversiones periódicas en los flujos de capital y el crédito externo y la correlación del crédito doméstico y el extranjero han sido algunos de los determinantes del subdesarrollo del sector al producir periódicamente reversiones en la profundización. La otra causa de esas reversiones en crédito, también en parte generadas por la volatilidad del crédito externo, han sido las crisis financieras. BID 2004. Resume bien por qué son tan costosas las crisis financieras. Evitar las crisis bancarias es sumamente relevante porque incrementan la volatilidad del producto y tienen un elevado costo fiscal. La perturbación del sistema de pagos no solo afecta al crecimiento económico de corto plazo, sino también el de largo plazo. En general, los episodios de crisis se relacionan con un debilitamiento espectacular de los balances, tanto de los bancos como de los prestatarios. En la medida en que los bancos constituyen una importante fuente de financiamiento, las contrataciones de crédito producidas por la caída del patrimonio neto pueden dar como consecuencia una reducción del gasto en inversión y consumo. Al socavarse la confianza de los depositantes en el sistema bancario, puede provocarse una reducción en el ahorro o una salida de capitales.
Sin duda, las crisis financieras en Colombia han sido demasiado frecuentes y son responsables en parte del subdesarrollo del sector. La pregunta es cómo evitarlas. La literatura internacional recomienda mejorar la supervisión bancaria. El análisis anterior sugiere que el supervisor tome medidas para evitar la disparada del crédito en momentos de bonanza en el ingreso de recursos externos. Urrutia, 1999, también sugiere tomar medidas de regulación bancaria para enfriar el crédito hipotecario cuando se vislumbre una burbuja de finca raíz. Arbeláez y Zuluaga, 2002, identifican el manejo procíclico de las provisiones como una de las causas de la disminución del crédito a raíz de la crisis de los 90. Este fenómeno se dio en Colombia y en general en América Latina. La propuesta es que las provisiones aumenten en periodos de auge más allá de lo que lo hacen en condiciones normales y no forzar un aumento grande en plena crisis. Estas son algunas de las recomendaciones para mejorar la supervisión financiera. Adicionalmente están todas las recomendaciones sobre el manejo del riesgo, de fortalecer el nivel técnico de los visitadores y de independizar y fortalecer las finanzas del ente regulador. Sin embargo, Barth, Caprio y Levine, 2001, muestran que regulaciones muy restrictivas tienden a aumentar la fragilidad del sistema bancario. Y Demirgut, Kunt y Levine, 2001, concluyen que mayores restricciones están asociadas con sistemas financieros subdesarrollados. En síntesis, hay que tener una supervisión estricta, pero sin sobreregulación. Fuera de las crisis financieras, otros factores más permanentes han desestimulado el desarrollo del sector. La literatura internacional ha encontrado que los países que tienen una legislación que no protege los derechos de los acreedores y que no tiene un buen régimen que haga cumplir los contratos tienden a tener una baja profundización financiera. Las mismas fuentes han comprobado que un alto nivel de corrupción y un sistema legal ineficiente también están relacionados con el subdesarrollo financiero. En Colombia se dan de manera notoria estos problemas, razón por la cual se deben identificar los cambios legales y administrativos que permitan superar esta situación. Por ejemplo, será necesario agilizar la recuperación de las garantías dadas en los créditos. Otro elemento que vale la pena tener en cuenta es que las comparaciones internacionales muestran una correlación positiva entre inflación y subdesarrollo financiero, lo cual confirma la importancia de una política de estabilización de precios. En el caso de Colombia, ya la disminución en la inflación en la última década ha llevado a la profundización del mercado de capitales, si se mide en términos de acervo de bonos privados y públicos con relación al PIB. Finalmente, desde los años 70 surgió una literatura económica importante que sostiene la tesis de que la represión financiera caracterizada por tasas de interés administradas, crédito dirigido, altos encajes e inversiones forzosas retrasan el desarrollo financiero y por lo tanto el desarrollo económico. Los trabajos de esta escuela de pensamiento mejor conocidos en Colombia son los de Ronald McKinnon, 1973, y Edward Shaw, en 1973, quienes visitaron a Colombia en los 70 y tuvieron alguna influencia en el diseño del primer intento de liberación financiera en 1974. En la gráfica 2, que muestra la cartera total como proporción del PIB, se observa que, en efecto, entre 1965 y 1973, la época dorada de la represión financiera, no hubo profundización. Esta, sin embargo, aumentó después de 1974 hasta la crisis financiera y de crédito externo de 1984. En su Historia monetaria del siglo XX, Fabio Sánchez, Andrés Fernández y Armando Armenta, en 2005, miden el efecto de la represión financiera sobre la profundización y concluyen que un aumento del 1% en los niveles de represión financiera vía encajes o inversiones forzosas representó una caída del 0,7 y 0,1 respectivamente en relación entre la cartera total del sistema financiero y el PIB. Sostienen, entre comillas, que el presente atraso en el desarrollo financiero en Colombia no es coyuntural y se explica por los casi 25 años de estancamiento vividos durante la política de fomento económico cimentada a partir del crédito dirigido, cierro comillas.
Por su parte, Leonardo Villar, David Salamanca y Andrés Murcia, 2005, desarrollan una medida de represión financiera y encuentran una relación negativa entre aumentos en represión y cambios en la relación crédito privado sobre PIB para el periodo 1974 a 2003. La gráfica 4 muestra ese índice simplificado de represión financiera que incluye encajes, inversiones forzosas, controles a las tasas de interés y recientemente el impuesto sobre las transacciones financieras. Natalia Salazar calculó un índice de represión financiera para un periodo más largo, de 1950 a 2003, y también obtiene que la represión aumentó de manera más o menos constante de 1960 a 1974. El índice disminuye entre 1974 y 1977, aumenta después hasta inicios de los 90 y se reduce constantemente durante esa década hasta que se instituye el impuesto a las transacciones financieras, cuando vuelve a aumentar. El índice de Salazar incluye como represión financiera los altos niveles de encaje, las inversiones forzosas y las políticas de crédito dirigido, los límites a las tasas de interés sobre los créditos y depósitos, políticas que inhiben la competencia, elevada participación del Estado en actividad bancaria y los impuestos que afectan el grado de profundización, como el impuesto a las transacciones financieras. En la sección econométrica del trabajo, Salazar encuentra una relación positiva entre el margen de intermediación y los niveles de represión financiera. Una conclusión de los trabajos de Villar y de Salazar es que el impuesto sobre las transacciones financieras probablemente ha aumentado el margen financiero y desestimulado la profundización financiera, lo cual a la vez habría reducido la contribución del sector al crecimiento económico. La sección anterior ha resumido algunas de las causas del subdesarrollo del sector financiero en Colombia. La próxima analiza lo ocurrido en los diferentes intermediarios. Desarrollo de los diferentes tipos de intermediarios. Hasta ahora se ha analizado el desarrollo del sector financiero como un todo, pero es útil desagregar las cifras por intermediario. Lo primero que se observa es que en Colombia fue importante la banca pública, pero que la caída reciente en profundización fue liderada por ese tipo de entidad. A partir de 1984, la cartera de las entidades públicas cae de manera permanente hasta volverse poco significativa en el presente. Esto implicó una destrucción del valor del know-how y de valiosas relaciones cliente-intermediario, en la medida en que no reflejó sino en pequeña parte una privatización del sector público. En este sentido, la liquidación de algunos bancos públicos no solo tuvo un costo fiscal alto, también afectó negativamente el desarrollo financiero. La gráfica 6 registra el crecimiento de los bancos nacionales y los extranjeros desde 1924. Es interesante verificar que la banca extranjera creció como proporción del PIB en los años 20 y en los 90, y poco el resto del periodo. El auge de los 90 ocurre después de la liberación de la inversión extranjera en la banca. Las normas de, entre comillas, colombianización de la banca en 1975 limitaron el crecimiento de las entidades financieras extranjeras durante los 70 y los 80. Como proporción del PIB, el crecimiento de la banca nacional fue muy modesto a partir de 1956. Como ya se explicó, esto se debió en buena parte a la represión financiera. La gráfica 7 muestra que buena parte del aumento en la profundización a partir de 1960 la lograron los intermediarios no bancarios. Primero se crearon y promovieron las corporaciones financieras y después la profundización se aceleró con la creación de corporaciones de ahorro y vivienda, CAV, a las cuales se autorizó para captar recursos a tasas de interés reales positivas. Hay que recordar que, hasta 1972, las tasas de interés sobre las cuentas de ahorro estaban controladas a niveles reales negativos y no había vehículos financieros alternativos con rentabilidades reales para el ahorro financiero. No es sorprendente entonces el poco progreso en profundización antes de esa fecha. Al crearse el UPAC, no se levantó esa restricción con el fin de redireccionar el ahorro hacia la financiación de la vivienda, y por lo tanto fueron los depósitos de las CAV los que más crecieron durante varios años.
La gráfica 8 muestra claramente cómo los intermediarios no bancarios contribuyeron a la profundización después de la mitad de la década de los 60. En la gráfica 1 y el cuadro 3 se mostró cómo la profundización financiera en Colombia es inferior a la de países con similar nivel de ingreso per cápita y muy inferior a la de los países económicamente avanzados. No solo el nivel es bajo, sino que su progreso ha sido tremendamente inadecuado. La gráfica 9 contiene la evolución del crédito financiero total al sector privado con relación al PIB en varios países de Asia y en Colombia. En los años 50, el desarrollo financiero en Corea y Tailandia era inferior al de Colombia, y este último avanzó muy poco con relación al indicador de los países asiáticos. La gráfica también es interesante por registrar la caída notable en el crédito a raíz de las crisis financieras en Tailandia y Japón. En Colombia ha sido la tradición no autorizar las cuentas en moneda extranjera en los intermediarios financieros. En un país que ha sufrido procesos inflacionarios, esa norma ha llevado a que empresarios e individuos mantengan cuentas en el exterior. Offshore. Esto reduce los pasivos del sistema financiero en Colombia y por lo tanto la relación crédito-PIB. En BID 2004 hay datos de la razón de los depósitos locales y externos en dólares a los depósitos totales para varios países de América Latina. En países dolarizados como Bolivia, Uruguay o Perú, en que una alta proporción de los depósitos en el sistema financiero local son en moneda extranjera, la proporción de depósitos en el extranjero es relativamente baja. En Colombia el nivel es cercano al 25%. Probablemente no sería adecuado utilizar localmente depósitos en moneda extranjera para aumentar el tamaño del sector financiero, pues esto hace muy difícil el manejo monetario y crea vulnerabilidades al mismo sector. Hay mucha evidencia de que una de las causas de las crisis financieras a nivel mundial ha sido el descalce entre pasivos en moneda extranjera de las empresas. Inevitablemente, si los depósitos son preponderantemente en moneda extranjera y sus fuentes de ingresos mayoritariamente en moneda local. Dado el alto costo de las crisis financieras para las economías y su efecto sobre la profundización financiera, los costos de la dolarización probablemente son superiores a los beneficios. Margen de intermediación. Una de las constantes a nivel internacional es que a medida que aumenta la profundización financiera, disminuye el margen de intermediación, lo cual claramente contribuye al desarrollo del sector productivo. En vista del bajo desarrollo financiero en Colombia y del grado de represión financiera, no es sorprendente encontrar aquí márgenes financieros superiores a los de los países desarrollados. La gráfica 10 contiene el margen financiero de la totalidad del sistema con relación al PIB desde 1974, fecha en la cual se inicia esta serie. El margen, área entre la curva de ingresos y la de gastos por comisiones e intereses, es superior al promedio entre 1989 y 1997. Si a los gastos por intereses y comisiones se adicionan los gastos laborales, la diferencia entre esta y la línea de ingresos es un indicador de los ingresos operacionales. Este indicador muestra pérdidas en el sistema en la crisis financiera de los 80 y en la de fin de siglo. La gráfica 11 se refiere a una medida de margen entre ingresos y egresos para bancos y para la totalidad del sistema. Se observa que en los años 90, antes de la crisis financiera, el margen estuvo alto y por encima del promedio histórico. Es posible que la alta demanda de crédito aumentara las tasas activas más que las pasivas. Surge la duda de si ese aumento no aumentó el riesgo del crédito y fue en parte responsable de la crisis posterior. La gráfica 12 muestra las utilidades como porcentaje del activo. Entre 1997 y 2001, las pérdidas son predominantemente de entidades públicas. En la crisis de los 80, sin embargo, fueron de entidades que aparecen como públicas, pero habían sido privadas y se oficializaron, precisamente por ser insolventes. Las utilidades en épocas normales han sido entre 2 y 3% del activo, cifra un poco superior a la común. En países desarrollados. En Estados Unidos, la relación utilidades antes de impuestos y activos fue del 2% en 2003. En España y Gran Bretaña, cerca del 1.25%.
y aún menor en otros países europeos. En años recientes, las comisiones han contribuido de manera creciente a las utilidades del sector. Esto se debe a los mayores servicios prestados y a las operaciones de trading que se han multiplicado. Este tema se tratará en mayor detalle en la sección sobre el sistema de pagos. Pero el cuadro 4 muestra que entre 1974 y 2004 los ingresos por comisiones pasaron de 6,59% a 11,68% del total de los ingresos financieros. Otro componente importante de las utilidades es la eficiencia administrativa. Vale la pena revisar la tendencia histórica de uno de sus componentes, los gastos administrativos como porcentaje de los activos, en diferentes tipos de intermediarios. En el cuadro 5 se observa que los gastos laborales son una mayor proporción del activo de la banca pública y que llegaron a su mayor nivel precisamente en 1996, antes de iniciarse la crisis de la banca pública que estalló a partir de ese año. Los gastos laborales en la banca privada en esa misma fecha fueron menos de la mitad de los de la banca oficial. No obstante, los gastos laborales en el sector privado aumentaron entre 1974 y los años 90, pero parecían haber vuelto a reducirse después de la crisis de fin de siglo. La banca hipotecaria tradicionalmente tuvo los menores gastos laborales con respecto al activo, pero el porcentaje se ha vuelto similar al de los bancos privados, a raíz de que los primeros comenzaron en los últimos años a hacer todas las operaciones de la banca comercial. La importancia del sistema de pagos. En las secciones anteriores se discutieron principalmente los aspectos del sector financiero relacionados con el crédito. En esta sección se trata otra contribución importante de los intermediarios financieros al proceso económico, el papel que juegan en el funcionamiento del sistema de pagos. La especialización económica requiere un sistema de pagos rápido, fluido y seguro. Esta es, en gran parte, una responsabilidad del sistema financiero. En otros países, la Oficina Nacional de Correo juega un papel importante en el sistema de pagos. Antiguamente, las empresas de telégrafos remitían giros. En Colombia, sin embargo, los pagos se hacen o en efectivo o a través del sistema financiero. Tradicionalmente, esto se efectuaba por medio de cheques, pero en la última década ha crecido aceleradamente los giros electrónicos. En la actualidad, todos los giros de alto valor se hacen en tiempo real por medios electrónicos. El sector financiero ha hecho importantes inversiones en sistemas para desarrollar diferentes modalidades de pago. El cuadro 6 resume algunas de las cifras sobre operaciones y cubrimiento de las diferentes modalidades. Lo más notable es el crecimiento acelerado de las transacciones por Internet, rubro que creció encima del 138% entre 2000 y 2004. Ese desarrollo tuvo lugar en gran parte a costa de la utilización de cheques, pero estos también han sido reemplazados por el creciente uso de las tarjetas de débito. Sin duda, la inversión del sector financiero en el desarrollo de estos nuevos procesos de pagos ha posibilitado avances en eficiencia y seguridad y le ha ahorrado costos a los clientes. Pero, hecha la inversión, el costo marginal de incrementar su uso es muy bajo, por lo cual se justificaría hacer inversiones para aumentar el número de usuarios. Una política en este sentido tendría toda la lógica, pues abarataría costos y aumentaría los beneficios para los usuarios. La posibilidad de aumentar los usuarios del sistema financiero es grande, dado el nivel tan bajo de bancarización en el país. En realidad es sorprendente verificar entre 1993 y 2004 el número de cuentas corrientes activas solo pasó de 2.067.000 a 2.203.000 y las cuentas de ahorro activas disminuyeron de 12.893.000 en 2000 a 12.893.000 en 2004. Como las personas pueden tener más de una cuenta, este es un nivel de bancarización muy bajo. Una encuesta del Banco Mundial en Bogotá, en donde se esperaría un cubrimiento más alto que en el resto del país, dio como resultado que solo el 40% de los adultos estaban bancarizados, proporción reducida en términos internacionales. El cuadro 6 señala que lo que ha crecido aceleradamente es la utilización de las tarjetas de crédito y débito. Esto y la red de ATM han hecho posible el crecimiento
en las operaciones sin necesidad de ampliar la red de oficinas. En los últimos años, como se muestra en el cuadro 7, también ha sido notable el desarrollo de las transacciones por los nuevos sistemas de Internet y centros de audiorespuesta. En Colombia, las inversiones del sector financiero en el sistema de pagos son particularmente importantes, pues las entidades financieras se encargan de los pagos de servicios públicos, impuestos, multas y un gran número de transferencias. Esto reduce los costos de transacción, lo cual, según la teoría de la economía institucional, debería promover el crecimiento económico. El sistema de pagos es eficiente si es rápido, puesto que las demoras traen consigo incertidumbre sobre la finalización de las transacciones y sobre todo limitan la capacidad del beneficiario de la transacción de reinvertir tales fondos. Asimismo, debe existir completa certidumbre en los pagos. Si no ocurre así, los agentes llevarían a cabo menos transacciones y se afectaría el crecimiento. Para las empresas y las personas, los desarrollos recientes en los sistemas de información y giro han reducido los costos de transacción y ha aumentado la comodidad, generando así beneficios sociales que la comunidad debe valorar y pagar. Las comisiones pagadas deben cubrir los costos operativos de desarrollo y estos deben reducirse a medida que se pueden distribuir entre más usuarios. Esto último es importante. Uno de los limitantes al uso del sector financiero por el gran público son las comisiones relativamente altas que se cobran para los diferentes tipos de transacciones, si se calculan como proporción del monto promedio de la cuenta. Una reducción en las comisiones en base a su costo marginal debería aumentar los ingresos del sector financiero y tendría un efecto muy positivo sobre el crecimiento económico. Para la economía es importante que una proporción importante de la población sea usuaria del sistema financiero, pues esto promueve la eficiencia de las transacciones y también aumenta la formalización de la economía. Por ejemplo, se facilita la administración tributaria, pero también el suministro de subsidios a la población vulnerable si ésta tiene acceso al sistema financiero. Conclusiones. La principal conclusión del análisis de la historia cuantitativa del sector financiero colombiano es que este fue pequeño en términos internacionales durante la segunda parte del siglo XX y que su crecimiento fue muy inferior al experimentado por los sistemas financieros en los países de rápido crecimiento económico, en particular los del este asiático. Se identificaron varias posibles causas del subdesarrollo financiero, que se mide con base en la relación cartera total o cartera al sector privado con relación al PIB. Al observar los datos históricos de profundización financiera, es muy claro que los momentos en que se deterioró la medida de profundización coincidieron con reversiones en los flujos de capital y crédito extranjero. En esos momentos cayeron el crédito del sistema financiero y la tasa de crecimiento de la economía, y aumentó el riesgo de la cartera. Las caídas más claras en el índice de profundización financiera fueron en 1932 al 34, 1957 al 59, 1984 al 91 y 1998 al 2000. En los cuatro casos, la caída se inició con una reversión en los flujos de capital del extranjero. Se concluye entonces que las bonanzas en crédito externo no duran, y un manejo prudente del crédito en moneda local en esas circunstancias evitaría costosas reversiones en el desarrollo financiero. Otra de las causas del subdesarrollo del sector son las crisis bancarias y financieras. Estas se correlacionan también con las reversiones en los flujos de capital. Este es el caso en particular de las crisis de 1929 al 33, 1982 al 86 y 1997 al 2000. Aunque factores macroeconómicos juegan un papel importante en la determinación de las crisis financieras, el disparador de la crisis de confianza que afecta a los depósitos del público ha sido, en las dos últimas crisis, el deterioro de intermediarios manejados imprudentemente. De ahí la importancia de la calidad y seriedad de la supervisión bancaria. La tercera causa del subdesarrollo financiero colombiano es la represión financiera, que se traduce en los altos encajes e inversiones forzosas, controles a las tasas de interés y crédito dirigido por normas establecidas por las autoridades monetarias. La última disposición legal que afecta negativamente la profundización financiera es el impuesto a las transacciones financieras. Varias investigaciones citadas en el texto han identificado una relación estadística negativa entre índices de represión financiera e indicadores de profundización. Finalmente, varios estudios a nivel internacional
muchos de ellos citados en BID 2004, han encontrado que el desarrollo financiero es bajo en países en los cuales la legislación desprotege los derechos de los acreedores y que no tienen un buen régimen que haga cumplir rápidamente los contratos de crédito. Pero vale la pena aclarar por qué en el trabajo se le da tanta importancia al crecimiento en la profundización financiera que refleja el grado de desarrollo del sector. La razón es que una amplia literatura económica encuentra una relación positiva entre el crecimiento del sector financiero y el crecimiento económico. Se justifica, por lo tanto, diseñar las políticas y cambios en legislación como los sugeridos aquí para impulsar el desarrollo del sector financiero.